Este verano pasado, al final de este verano, Susana y yo estuvimos buscando un hotel para poder pasar unos días en familia. Usamos varios buscadores de internet para encontrar las mejores ofertas y cuando veíamos los precios más bajos, todos tenían un asterisco, una estrellita con una letra pequeña que decían todos lo mismo: sin cancelación anticipada. Es decir, que si te ocurre algo y por lo que sea no puedes ir al hotel en la fecha que tú has reservado, pierdes absolutamente todo el dinero. También ofrecían la opción de cancelación anticipada gratuita, pero claro, ya tenías que pagar bastante más dinero del que aparecía en la oferta. Ahora, eso sí, si ocurría cualquier imprevisto, cualquier situación, tenías el colchón, la tranquilidad de recuperar tu dinero al no poder ir al hotel. Claro, el dilema era: ¿nos arriesgamos a ahorrarnos unos cuantos euros con la posibilidad de perderlo todo? ¿O pagamos algo más y estamos tranquilos? Porque lo que sí teníamos claro era una cosa: el dilema era las perlas. Pero lo que sí teníamos claro era una cosa: que ni conocíamos el futuro, ni teníamos control sobre lo que nos podía pasar en el futuro. Y parece ser que los receptores de la carta a Santiago, de entre ellos, había algún grupo de comerciantes que no lo tenía tan claro como nosotros, sino que hacían planes de negocio futuro pensando que controlaban la situación. Todo les iba a ir bien por sus propios méritos, por su inteligencia, por su visión de negocio, pero estos comerciantes habían sacado de la ecuación lo más importante a la hora de planificar, y era que habían hecho sus planes sin tener en cuenta a Dios. Os invito a que me acompañéis a Santiago capítulo 4, hoy terminamos este capítulo, y vamos a leer los versículos del 13 al 17, al final del capítulo 4. Santiago 4, del 13 al 17. Santiago 4:13: oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Versículo 17: a aquel pues que de saber hacer lo bueno, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en esta tarde noche, veremos cómo Santiago nos muestra 4 motivos por los que es arrogante y necio planificar sin tener en cuenta a Dios. 4 motivos por los que es arrogante y necio el hacer planes de futuro sin tener en cuenta a Dios. En el versículo 13 y la primera mitad del 14 veremos que es arrogante y necio porque el futuro no está en nuestras manos. En la segunda parte del versículo 14 veremos que planificar sin Dios es arrogante y es necio porque nuestra vida no está en nuestras manos. En tercer lugar, versículo 15: es arrogante y necio porque Dios es soberano. Y en último lugar, es arrogante y necio, versículos 16 y 17, porque es pecado. Planificar sin tener en cuenta a Dios es pecado. Y me vais a permitir, aunque, bueno, no sé si que respondáis en voz alta o no, pero hacer una pregunta de examen. Porque ya llevamos bastante tiempo estudiando esta carta, así que espero que todos sepáis la respuesta. Y es: ¿cuál es el término con el que Santiago se dirige la mayoría de las veces a sus receptores? ¿Cómo se dirige la mayoría de las veces que hemos leído en la carta a sus receptores? Se dirige con una palabra: hermanos. Muy bien. Pero fijaos cómo se dirige en este caso a sus receptores: oíd ahora los que decís. Eso no significa que estas personas no fuesen creyentes. Por el contexto podemos ver que estas personas sí eran hermanos en la fe. Pero Santiago muestra, o mejor dicho, aunque muestra un carácter pastoral a lo largo de toda la carta, a la hora de hablar a sus hermanos de manera fraternal, de manera cariñosa, también usa en ocasiones palabras, y también es pastoral,
que no son tan agradables al oído. ¿Para qué? Con el fin de llamar la atención a su hermano y provocar en ellos un sentido de alerta a lo que va a decir. En este capítulo 4 hemos leído cómo les llama "oh almas adúlteras". En el versículo 8 les insta, les exhorta a decir: limpiad vuestras manos, pecadores. Y dice: y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No nos gustaría escuchar desde este púlpito que nos llamasen pecadores, almas adúlteras, vosotros de doble ánimo. Pero es necesario a veces pronunciar estas palabras para despertar un toque de atención en los oyentes. Como dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Ahora bien, hemos de ser sabios para no confundir una exhortación firme que busca el arrepentimiento y la restauración del hermano o de la hermana con un insulto o una falta de educación con la excusa de que es para llamar la atención al hermano o a la hermana por un pecado que esté cometiendo. Así que tenemos que orar para ser sabios y buscar la guía del Espíritu para que Él oriente las palabras necesarias que han de salir de nuestra boca. Pero volviendo a nuestro texto, Santiago le dice: oíd ahora los que decís. Y como digo, los que decís no se refiere a todos los oyentes en general, sino a un grupo concreto de la congregación, aunque por supuesto la aplicación es extrapolable a todos los que estaban leyendo la carta y aparte a todos los creyentes, incluidos nosotros. Por el contexto parece ser que este grupo de hermanos eran comerciantes de cierto éxito, hombres de negocio experimentados, y es que no todos los judíos de la dispersión salieron por motivo de la persecución, sino que algún grupo de judíos salió con motivo de buscarse la vida comerciando en otras ciudades, por motivos de negocio. Y Santiago les llama la atención al decir: oíd ahora, que tiene la connotación de escuchadme atentamente, escuchadme con atención los que decís. ¿Y qué es lo que decían estos comerciantes? Pues estos comerciantes decían: hoy o mañana iremos a tal ciudad o a cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Y no podemos perder de vista el contexto en el que Santiago está escribiendo, porque en nuestros días, en comparación con los hermanos de aquella época, me atrevo a decir que el 100% de los que estamos aquí, si nos comparamos con ellos, podríamos considerarnos ricos económicamente. Muchos de nosotros, aunque no tengamos grandes sueldos, aunque no tengamos grandes ahorros, pero sí podemos ir poco a poco teniendo nuestro pequeño ahorro para tener un colchón, para cuando vengan las vacas flacas, para las vacaciones, para algún capricho, para amortizar algo de la hipoteca, siempre algo de ahorro. Pero en la época de Santiago la mayoría de la sociedad se caracterizaba por la pobreza, por vivir con lo justo. Así que cuando las ciudades fuera de Palestina, sobre todo ciudades griegas, o la economía griega empezó a crecer en otras ciudades, muchos vieron la oportunidad de prosperar económicamente y viajaron y salieron a hacer negocio. Y estos comerciantes que aparecen en nuestro texto podían darnos lecciones, menos a Samuel, de economía y de marketing, porque habían trazado un plan de negocio de libro. Hoy o mañana iremos a tal ciudad. Planifican el destino al que van a ir, con lo que es seguro que primero habrían estudiado cuál es la ciudad y cuál es el negocio que podrían llevar a cabo en esa ciudad. Pasaremos allá un año. Planifican el tiempo exacto que van a tener ese negocio. Haremos negocio. Planifican la actividad comercial que van a realizar. Y tendremos ganancia. Planifican los beneficios, las ganancias que van a obtener durante ese año. A primera vista, negocio redondo. Pero un detalle fundamental, que como hemos dicho, estos comerciantes no tuvieron en cuenta en la planificación, estaban planificando su futuro sin tener en cuenta a Dios. Mirad que Santiago no está diciendo que estos hermanos estuviesen haciendo un negocio ilegal. No está diciendo que tuvieran ideas fraudulentas. Por supuesto, no está diciendo que planificar para el futuro sea algo malo, ni que comerciar y tener el interés de ganar dinero sea algo malo de por sí. El prosperar económicamente no es algo malo. El problema sobre el que va a exhortar Santiago no es el comercio en sí, no es hacer planes en sí,
sino el hecho de planificar sin tener en cuenta a Dios. Y el primer motivo por lo que es arrogante y necio planificar sin tener en cuenta a Dios es porque el futuro no está en nuestras manos. Santiago comienza el versículo 14 diciendo, sin embargo, hace un contraste entre el versículo 13 y el versículo 14. Vosotros decís de forma arrogante, sin tener en cuenta a Dios, tal día haremos negocio, iremos allá, ganaremos tanto, estaremos tanto tiempo. Sin embargo, en contraste, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Es arrogante, es necio planificar nuestro futuro sin tener en cuenta a Dios, porque no existe una bola de cristal en la que podamos ver realmente el futuro que nos va a acontecer. Solo Dios, el cual es eterno, el cual es omnisciente, tiene un conocimiento absoluto de lo que va a ocurrir. Pero estos comerciantes, a pesar de no saber lo que le iba a pasar dentro de un minuto, tienen la osadía de contar para sí con 365 días para ellos solitos, sin tener en cuenta a Dios. Esto no es solo un síntoma de arrogancia, sino que, como digo, un síntoma de necedad, ya que no contaban con las miles de circunstancias, miles de variables que podían suceder y que podían llevar al traste sus planes de negocio futuro. Pero esto, como hemos dicho, también no se aplica solo a los negocios, sino que es arrogante, es necio planificar cualquier actividad, cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a educar a mi hijo? ¿En qué iglesia me voy a congregar? Sin tener en cuenta a Dios. Mis queridos hermanos, el futuro no está en nuestras manos. Solo Dios sabe lo que va a ocurrir. Y nosotros hemos de depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Si queremos un ejemplo, lo primero que se nos vendrá a la mente a la mayoría de nosotros es el ejemplo de Job. Un hombre piadoso, con una gran familia, riquezas materiales, salud física, y de la noche a la mañana lo pierde todo. ¿Por qué? Porque el futuro no estaba en sus manos. Ahora bien, Job sí tenía una perspectiva correcta del futuro y que las cosas del futuro están en las manos del control soberano de Dios. Con lo que afirma en Job 42:2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Lejos de esta actitud arrogante de los comerciantes, Job muestra humildad, muestra dependencia de Dios, confesando que solo Él puede hacer todas las cosas y que nadie puede impedir su propósito soberano. Por lo tanto, es de sabio y es de humilde planificar el futuro en dependencia de Dios. Un segundo motivo por lo que es arrogante y necio planificar sin tener en cuenta a Dios, después de haber visto que el futuro no está en nuestras manos, es porque la vida no está en nuestras manos. Por eso Santiago le sigue diciendo en el versículo 14 a los comerciantes, solo sois un vapor. Dice Reina Valera, solo sois una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No solo desconocemos lo que va a suceder en el futuro, sino que también desconocemos cuántos días de vida nos va a permitir Dios vivir en esta tierra. ¿Cuántas veces habéis entrado en un ascensor solos y habéis jugado con el espejo a echar el aliento y dibujar una carita o poner unas letras? Yo no sé vosotros, pero yo muchísimas veces. Y cuando yo vivía en Sevilla, vivía en un 6º piso. Así que entraba en el ascensor, pulsaba el 6, se cerraba la puerta e inmediatamente echaba mi aliento y hacía mi dibujito. Y si bien las huellas de mis dedos permanecían más tiempo y no le haría gracia a la limpiadora, pero cuando llegaba al 6º, el dibujo había desaparecido. El aliento, el vaho que salió de mi boca, apareció por un poco de tiempo y luego se desvaneció. Santiago está hablando aquí de que la vida es fugaz. Volviendo al ejemplo de Job, él nos dice en el capítulo 7, versículo 6, mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin sin esperanza. No sé si los más jovencitos, los más pequeños habéis visto un telar y sabéis lo que es una lanzadera, pero es una especie de barquito que se ponía en el telar donde la tela iba de un lado para otro, ¡vum, vum, vum! Y no daba tiempo casi ni a verlo de la velocidad que tenía. La vida es fugaz como el movimiento de la lanzadera.
Yo ya tengo 45 años y alguna que otra cana se ve ya por mi cabeza, aunque mejor que aparezcan las canas que no que se claree por arriba como está pasando. Pero yo miro para atrás y digo, ya han pasado 45 años. Job sigue diciendo en el capítulo 7, versículos 7 al 9, recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver bien. El ojo del que me ve no me verá más. Tus ojos están sobre mí, pero yo no existiré. Como una nube se desvanece y pasa. Así el que desciende al Seol no subirá. Dice Salmo 39, versículo 5, he aquí tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es un soplo. Selah. Hace una pausa para que meditemos en lo que acaba de decir. Salmo 90, 10. Los días de nuestra vida llegan a ser 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. E incluso a aquellos que llegan a superar los 100 años de vida, en comparación con el Dios eterno, en comparación con la eternidad futura, es una estrella fugaz que pasa por el cielo y desaparece. Dice el Salmo 102, 11, mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como hierba. Vemos durante el día nuestra sombra proyectada en el suelo, va subiendo el sol, la sombra se va alargando, va creciendo, pero llega la noche y la sombra desaparece. Y como hierba que se seca, en primavera vemos campos verdes. Como siga la sequía así, va a ser difícil explicar esto, pero en otros sitios se ve también la hierba verde, pero llega el verano y se seca y se muere, y así es nuestra vida. Ahora bien, el Espíritu Santo no ha movido a los escritores de la Biblia a escribir estos versículos para hacer que vivamos con miedo, para hacer que vivamos obsesionados viendo la muerte detrás de cada esquina, sino para que, por un lado, nuestra prioridad sea estar bien con Dios, porque no sabemos qué será de nosotros el día de mañana, para que preparemos nuestros corazones, nuestras almas, aceptemos su evangelio si no somos creyentes, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, y rogarle al Señor que nos salve, ir arrepentido, pedirle perdón, acudir a los pies de Cristo y decirle, Señor, sé mi Salvador, porque no sé qué va a ser de mí dentro de 30 segundos. Pero por otro lado también para que valoremos el regalo de cada día que nos da Dios en nuestra vida y vivamos vidas aprovechando cada minuto para la gloria de Dios y considerando a Dios en nuestros planes de futuro. El tercer motivo por el que es arrogante y necio planificar sin tener en cuenta a Dios es porque Dios es soberano. El futuro no está en nuestras manos, nuestra vida no está en nuestras manos, y planificar sin Dios es tontería porque Dios es soberano. Versículo 15, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y nuevamente otro contraste entre el versículo 13 y ahora el versículo 15. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos, haremos, ganaremos. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago no nos está mandando a aprendernos una fórmula mágica, a recitar un mantra o algo ritual. Cada vez que planifiquemos algo tenemos que terminar diciendo, si Dios quiere, si el Señor quiere. No, no son las palabras, sino que estas palabras tienen que ser el reflejo de un corazón que se sujeta a la soberanía de Dios y a la voluntad de Dios. Un corazón que realmente desea vivir haciendo lo que Dios quiere, dependiendo de las decisiones de Dios para nuestra vida y dependiendo de Dios para el devenir del mundo en general, de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Como hemos dicho al principio, si bien estábamos preocupados orando por la situación en Ucrania, con Rusia, ahora también oramos por la situación de Israel y nuestra oración ferviente es, Señor, que termine la guerra, pero que se haga tu voluntad, no la nuestra. Y en cuanto a nuestra vida cotidiana, nuestros planes de futuro, también tenemos que reconocer que Dios es soberano, que su voluntad es buena, que es justa, que es perfecta, y por lo tanto hemos de filtrar nuestros planes de futuro a la luz de la palabra de Dios. Y si después de esto, aun haciendo bien las cosas,
viene una enfermedad, viene una catástrofe, viene una pérdida, se rompe el motor del coche, seguimos reconociendo que Dios es soberano, que nada, absolutamente nada, ocurre sin su permiso, y que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, todas las cosas cooperan para un bien mayor. Así que seguimos sujetándonos a su voluntad. Esto implica reconocer el señorío de Dios en nuestra vida. Porque fijaos que Santiago no dice, si Dios quiere. ¿Qué es lo que dice? Si el Señor quiere. Esta palabra en el original, kurios, tiene el sentido de aquel que tiene y que ejerce el poder. Santiago hace énfasis en el señorío del Señor de señores, del Rey de reyes, del dueño absoluto de todo lo que existe, el cual tiene derecho a hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, porque Él es el soberano absoluto. Dice Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32, 39. Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. El profeta pregunta en Lamentaciones 3, 37 y 38, ¿quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Y yendo al Nuevo Testamento, Hechos 17, versículos 24 al 26, dice que el Dios que hizo el mundo y todo lo que el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitase algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Así que tenemos que vivir gozosos, tenemos que vivir tranquilos, porque Dios es soberano. Y Él en su palabra ha dicho que nos alienta, que nos fortalece, que nos ayuda y que nos sostiene. Dependemos de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Desde el tiempo de nuestra vida aquí, si el Señor quiere, viviremos, hasta cada acción que hacemos en este mundo. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Eso no significa que somos títeres en las manos de Dios, que no vale de nada hacer planes, porque si Dios quiere, y si Dios no quiere, pues ¿para qué voy a hacer nada? Esto nos anima a ser responsables a la hora de planificar, buscando la voluntad de Dios en todo lo que hagamos, y a su vez nos trae descanso a nuestra alma sabiendo que Dios es soberano y que todo está bajo su control. Ahora, la pregunta que puede surgir no es, bueno, ¿y cómo sé yo si Dios quiere? Bueno, pues varias guías. Puedo saber si Dios quiere filtrando nuestra planificación a través de la palabra de Dios, viendo si lo que yo quiero hacer en primer lugar está a favor o está en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios dice. Filtrando nuestra planificación a través de la oración, pidiéndole a Dios, Señor, guíame para planificar y tomar las decisiones sabias y correctas. Filtrando nuestra planificación a través del consejo de hermanos y de hermanas más maduros en la fe. Como dice el refrán, 4 ojos ven más que 2. Y luego, descansando en que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra a la hora de poner en marcha lo que hemos planificado. Y el último motivo por lo que es arrogante y necio planificar sin tener en cuenta a Dios, después de ver que el futuro no está en nuestras manos, que la vida, nuestra vida no está en nuestras manos, que Dios es soberano, en último lugar, es arrogante y necio planificar sin tener en cuenta a Dios porque es pecado. Dice, pero ahora, tercer contraste en estos versículos. Vosotros deberíais decir si Dios quiere, pero ahora, por el contrario, en lugar de decir si el Señor quiere,
os jactáis en vuestra arrogancia, en vuestra soberbia. Mirad, cuando yo era más pequeño había una serie que muchos conocéis, que me encantaba, que era El Equipo A. En todos los episodios, unos malos malísimos atacaban a los más débiles, el Equipo A se ofrecía a ayudar a estos débiles, a mitad del episodio, los malos malísimos los rodeaban, los metían en una situación súper complicada, hacían un plan, cada plan más descabellado, y siempre salían victoriosos. Y una vez que habían ganado, el líder del equipo, Aníbal Smith, cogía un puro, lo encendía, sonreía y decía: me encanta que los planes salgan bien. A toro pasado es fácil sonreír y decir: me encanta que haya salido bien. Pero estos comerciantes a los que se dice Santiago estaban sonriendo y jactándose: me encanta que los planes salgan bien, cuando ni siquiera habían puesto el plan en marcha. Esta arrogancia, esta soberbia que deja a Dios fuera, es mala, dice el texto, es pecaminosa. ¿Por qué? Porque le da la gloria al hombre y no a Dios. Y no solo esta jactancia comercial, sino que dice que toda jactancia semejante es mala. Las Escrituras condenan la jactancia humana, la vanagloria egoísta, el orgullo propio, y nos exhortan a la humildad y a la dependencia de Dios. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 1, versículos 28 y 29, que de lo vil del mundo, de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿a fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. Y hay una jactancia que, si me apuráis, puede ser aún peor que esta de planificar sin tener en cuenta a Dios. Y es cuando uno ha tenido éxito en su plan sin tener en cuenta a Dios y se jacta atribuyéndose todo el mérito a sí mismo. En la escuela dominical están estudiando ahora nuestros niños el libro de Daniel. Y en Daniel 4, 29 y 30 vemos como Nabucodonosor dice lo siguiente: paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? En este caso de arrogancia extrema, de orgullo, de soberbia, Dios le cayó la boca de manera inmediata. Sigue diciendo el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo diciendo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas del águila y sus uñas como las de las aves. Tuvo que aprender por las malas que Dios es soberano y que toda jactancia es pecado, jactancia semejante a esta. Y el versículo 34 termina confesando: pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mi ojo al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre. Tenemos que ser responsables a la hora de planificar. Dice Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre siembre, eso segará. Pero tenemos que reconocer que todo lo que tenemos, incluso el éxito en los estudios, en el trabajo, en los negocios, en la familia, en la educación, aunque son fruto del esfuerzo, del estudio, del trabajo, de una planificación correcta, en última instancia proviene de Dios, el cual nos da los dones, el cual nos da los talentos, y que todo procede de su gracia. Y Santiago termina con un versículo que puede parecer que no viene a cuento, que de repente olvida de lo que está hablando y se va por los cerros de Úbeda, pero no, nada más lejos de la realidad. Dice el versículo 17: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos que no solo hay pecados de comisión, es decir, de hacer algo que es pecaminoso, cometer el acto del pecado, sino que también hay pecados de omisión,
de no hacer algo que debemos de hacer porque es bueno, porque Dios lo manda. ¿Y qué tiene que ver esto con los versículos anteriores? A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo bueno en este contexto? Lo dice el versículo 15. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere. Eso es lo bueno. Lo bueno es planificar teniendo en cuenta a Dios, reconociendo que el futuro no está en nuestras manos, reconociendo que nuestra vida no está en nuestras manos, reconociendo que Dios es soberano sobre todo, reconociendo que la arrogancia, el orgullo, la soberbia, la jactancia en uno mismo es pecado. Y si aun sabiendo esto lo omitimos, hacemos caso omiso, planificamos sin tener en cuenta a Dios, es pecado porque no estamos haciendo lo bueno. Mis queridos hermanos, no seamos arrogantes y no seamos necios. Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3:5. Seamos humildes reconociendo que Dios es el Señor, que Dios es soberano, y descansemos sabiendo que vivimos bajo las manos protectoras de este soberano, que nuestros tiempos, nuestra vida está en las manos de Dios, que nuestro futuro está en las manos de Dios, que las naciones están bajo el control soberano de Dios, que la naturaleza está bajo el control soberano de Dios. Por lo tanto, dependamos cada momento de nuestra vida de Dios. Busquemos cumplir su voluntad, si Dios quiere, a la luz de la palabra, en oración constante, y que todo lo que hagamos no lo hagamos para nuestra vanagloria, sino que lo hagamos para darle la gloria, la honra y el honor a Él, que es quien únicamente lo merece. Que el Señor bendiga su palabra.